Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Montenegro y a continuación les presentaré las estrategias de supervivencia en tiempos de COVID-19, cómo afrontarlo y también una herramienta estadística aplicada a los problemas que pueden desarrollarse dentro de las empresas. El COVID-19 desde un enfoque social. Estamos hablando de una enfermedad que nos ha forzado a interrumpir nuestra vida cotidiana familiar, laboral, escolar y económica, obligándonos a una cuarentena hogareña. Las compañías centroamericanas, como las del mundo entero, se enfrentan a nuevos retos tanto del punto de vista financiero, así como el de comunicar de forma clara y precisa las medidas que tomarán los empleados. Estrategias para afrontar una pandemia. Primero, las empresas se plantean esta pregunta: ¿cómo sobrevivimos ante esta crisis? Se presentan las siguientes estrategias. Ofensivas, donde utilizo mis fortalezas para aprovechar mis oportunidades. Las defensivas, donde uso mis fortalezas para defenderme ante las amenazas. Reorientación, corrijo mis debilidades para aprovechar las oportunidades. Y por último, sobrevivencia, donde enfrento mis debilidades con las amenazas. Estrategias de supervivencia a corto plazo. Aquí tenemos las más utilizadas. Primero, cuidar el flujo de efectivo, ya que el efectivo nos va a permitir maniobrar, como por ejemplo negociaciones de pagos, abonos, etc., dependiendo de cuáles son mis necesidades. También recortar planilla, suspensión de labores, disminuir los costos fijos. Por ejemplo, si poseemos alguna infraestructura que no estemos utilizando, podemos hacer lo posible para deshacernos de ella. También está programar cuidadosamente el pago de deudas a proveedores, renegociar pagos a bancos y por último, negociar pagos de pronto pago con los clientes. Estrategias a mediano y largo plazo. Estos son los temas más relevantes para cualquier tipo de industria. Primero tenemos el teletrabajo, con el cual podemos ahorrarnos costos fijos. Luego, eficiencia y productividad operativa. Por ejemplo, si yo puedo utilizar tecnología para volverme más eficiente hoy, valdría la pena invertir en el mediano y largo plazo. Consolidación de industrias, automatización, transformación digital, canales online e innovación empresarial. Factor crítico de éxito. El más importante es la información. Primero, debo de trazar mis objetivos, al cual les voy a asignar un proyecto que me llevará a alcanzar mi objetivo. Y por último, un indicador. Puede ser un número el cual me diga que estoy alcanzando ese objetivo. Estas son algunas preguntas clave que pueden surgir mediante el proceso de adaptación de la industria. ¿Cómo atraigo a los consumidores a mi negocio? ¿Qué podemos innovar? ¿Y cuál es nuestro modelo de negocio sustentable? Estas son algunas palabras clave que podemos utilizar para innovar. Primero está la intuición, la resiliencia, después escuchar, también está la sincronización y la armonía dentro de la empresa y por último la segmentación y microsegmentación. Herramienta estadística, la cual va a ir aplicada a un problema que podría desarrollarse dentro de las empresas en dicho proceso. Yo he decidido aplicar la teoría de decisión, la cual se puede desarrollar en los 4 siguientes análisis de decisiones. Primero, formulación del problema. Segundo, toma de decisiones con probabilidades. Tercero, análisis de decisiones con información muestral. Y por último, el cálculo de probabilidades mediante el teorema de Bayes. A continuación, tenemos el problema.
el cual trata de una empresa telefónica que está enfrentando dificultades por la actual pandemia del COVID-19, por lo que el jefe de la empresa prefiere seguir trabajando en horario normal en la empresa para no afectar sus ventas. Pero no todos los trabajadores están de acuerdo, por lo que se presentan tres escenarios: continuar trabajando normal, trabajo en casa o trabajar en la empresa utilizando las medidas de prevención necesarias. El administrador general proporcionó tres escenarios bajo los cuales se encuentran la demanda de clientes, que está el base, eficiente y malo. Las probabilidades para cada uno de los escenarios son las siguientes: 0.10, 0.70 y 0.20. Uno de los contadores realizó la siguiente tabla con el flujo de efectivo neto para cada una de las siguientes soluciones. Y por último, tenemos las probabilidades condicionales de que la elección sea favorable, las cuales son 0.20, 0.40 y 0.60. Primero desarrollaremos el árbol de decisión, el cual muestra gráficamente el carácter secuencial del proceso de toma de decisiones. Podemos observar que en la primera fase tenemos los tres escenarios posibles, que es continuar trabajando normal, trabajo en casa y medidas sanitarias, de los cuales se derivan tres ramas, con el flujo de efectivo multiplicado por la probabilidad correspondiente a cada uno de los escenarios. Obtenemos el valor esperado de la información perfecta acerca de los estados de la naturaleza y podemos observar que el BSIP más alto es de 727, el cual corresponde a las medidas sanitarias. Entonces obtenemos que la telefonía deberá de trabajar utilizando las medidas de protección correctas. El siguiente paso es realizar la tabla para el cálculo del valor esperado de la información perfecta. Para ello, realizamos una tabla y vamos a elegir el valor más alto de cada columna. Para S1 es 300, para S2 900 y para S3 650. Luego, multiplicamos cada uno de los valores por la probabilidad que les corresponde. 0.10 para S1, 0.70 para S2 y 0.20 para S3. Luego realizamos la suma final de cada uno de los totales y obtenemos el BECIP, que tiene un valor de 790. Para obtener el valor esperado de la información perfecta, le restamos a 790 el BSIP, que tenía un valor de 727. Y entonces, nuestro valor esperado de la información perfecta es de 63. El último paso es desarrollar el teorema de Bayes. Este nos indica la probabilidad condicional de un evento aleatorio y la distribución de la probabilidad marginal de los mismos. Para ello, se llegó a los siguientes resultados. En nuestra tabla colocamos los estados de la naturaleza, las probabilidades previas y las probabilidades condicionales que nos dan al final del problema. Para obtener las probabilidades conjuntas, sumamos las probabilidades previas con las probabilidades condicionales. Y por último, para obtener las probabilidades posteriores, dividimos las probabilidades conjuntas dentro de su total para obtener una suma total de 1 en las probabilidades posteriores.